No hay duda que lo más difícil es proyectar la vida. Todo el mundo nace, se desarrolla, los padres se preocupan para ir a la escuela, terminan el 7º año en nuestros días, están preocupados qué van a hacer después, terminan la secundaria o la terciaria, como decimos ahora, y no saben cómo proyectar la vida. Es así que tenemos jóvenes que llegan a 24, 25 años y no han proyectado la vida. Han tenido varias novias, sí, en eso lo proyectan enseguida. No saben qué le van a dar de comer, no saben dónde los van a llevar a vivir, pero sí saben cómo besar, cómo apretar, cómo tratar de todo eso, pero no tienen proyecto de la vida. Y es importante cuando un tema como el que nos toca esta noche nos demos cuenta del entregamiento de la vida, proyectar la vida, especialmente aquellos que por gracia hemos conocido al Señor. Dios tiene un plan para cada ser humano y en especial tiene un plan extraordinario para cada una de nuestras vidas. Yo quisiera leer algunas porciones para poder llegar a algo de lo que tenemos nosotros en esta noche. Levítico, capítulo 1. Levítico, capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos, las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Un poquitito más adelante en Levítico quiero leer otra porción que nos ayude. Capítulo 11.
Disculpen, Deuteronomio capítulo 11. Capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. San Juan, capítulo 10. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Capítulo 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de su sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Dios añada la bendición a estas cortas porciones de su palabra para el bien de nuestros corazones. Dije y repito que el empleo de la vida es una cosa difícil, aún para los creyentes. Pero no es difícil para Dios. Jeremías podía decir que antes que él naciera, Dios había preparado un plan especial para la vida de él. Y yo quisiera empezar de esta manera para mis amados hermanos. Dios tiene un plan para usted. Antes que usted naciera, Dios preparó un plan especial. Y nos damos cuenta a través del tiempo y de la historia como Dios tiene un plan. No voy a hablar nada de predestinación aquí. Hablo del plan general de Dios.
No es que Dios predestina a Juan y a Pedro para que se salven y a Andrés y Julio para que se pierdan, no, sino que Él tiene el plan. Y en el transcurso de ese plan se desarrolla paulatinamente a medida que nosotros vamos entrando en el plan y en lo que es la voluntad de Dios. Dios no obliga a nadie. Dios por la obligación no salva a nadie. Y Dios no toma la vida de nadie por la fuerza. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo aquellas palabras tan hermosas que hemos leído. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Él también tiene un plan en la tierra. Su preocupación es cómo robar, matar y destruir todo lo que puede de Dios. Es importante que nos diéramos cuenta que Él busca por todos los medios destruir aquello que es el plan de Dios. Ejemplo de eso tenemos con la vida del Señor Jesucristo. Él pensó que llevarle a la muerte al Señor Jesucristo era la derrota. Nunca pensó que nuestro Señor Jesucristo, por su muerte, vence a aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Eso no estaba en el plan del diablo. No estaba nunca en el plan del diablo. En el plan del diablo estaba destruir todo aquello que pudiera construir Dios. Y así lo vemos desarrollándose desde Génesis a través de todo el Antiguo Testamento, tratando de buscar, de robar, matar y destruir todo aquello que Dios quería hacer. Cuando miramos de esta manera nos damos cuenta que también en nuestros días, cuando hay un deseo de dar nuestra vida, como pudiéramos hablar de lo que se daba en cuanto a la ofrenda, que no nos vamos a ocupar, cuando hay un ligero pensamiento en nuestra mente de dar nuestra vida, enseguida Satanás trata de hurtar la semilla, trata de robar y trata de matar y destruir. Y lo vemos a diario. ¿Cuántas personas han deseado entregarse al Señor Jesucristo? Y el Señor lo aclaró cuando dijo de la semilla: vienen las aves, el diablo, que hurtan, roban y mueren. Y cuando miramos de esta manera, Dios siempre da la salida cómo hacerlo. Dios nunca toma por la fuerza a nadie para que lo haga, pero sí hace un proceso para que eso suceda. Como todos los planes de Dios tienen proceso. Ningún plan de Dios es fulminante. Si miramos la persona del Señor Jesucristo, tiene un proceso. Tiene viaje desde el cielo a la tierra, tiene viaje desde la tierra a la cruz, tiene viaje desde la cruz al sepulcro, tiene viaje desde el sepulcro a la resurrección y tiene un viaje preparado para venir a buscarnos. Es un proceso. Nosotros con nuestra mente no queremos adaptarnos al proceso de Dios y hacemos nuestros planes y nuestros propósitos y nuestros deseos. Por ejemplo, un caso aquí, como estábamos leyendo en Deuteronomio, lo que Dios aconsejaba al pueblo. ¿Qué pide Dios? Dios te hace la pregunta, ¿qué pide? ¿Qué pide de ti? ¿Qué pide de mí? Y enseguida dice, que temas a Dios. Donde Satanás tiene poco que hacer, cuando hay un temor
reverencial de Dios en el corazón del ser humano, en el creyente. Mis amados hermanos, tenemos que entender que realmente el diablo está robando parte de esto en las congregaciones. Falta de temor reverencial para entrar, falta de temor reverencial para cantar, falta de temor reverencial para la palabra de Dios, falta de temor reverencial para participar de la cena. Es decir, que llegamos nosotros a contradecir lo que Dios desea. Primero de todo, que en mi corazón haya reverencia. No hay ningún creyente que pueda dar su vida si no empieza allí. La ofrenda de la vida empieza en la reverencia que el creyente tiene para la presencia de Dios. Es muy fácil decir, donde 2 o 3 están congregados a mi nombre, allí estoy yo. Pero ¿cómo entro yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué sería si fuera realidad que lo pesáramos en nuestros corazones, que realmente donde 2 o 3 están congregados, el Señor se presentara? Vemos en muchas reuniones la irreverencia de sentarse, la irreverencia de conversar durante la reunión. Es como si Dios no se diera cuenta, pero Dios dice que pide de ti, pide que tengas reverencia. Y si esta magna conferencia ejercitara nuestros corazones a la reverencia hacia Dios, habría muchas vidas entregadas a Él. Y mientras no se empieza con la reverencia, habrá pocas vidas y nada, porque algunas de la vida que decimos que son entregadas a Dios, son entregadas a la carne. Pero no solamente le habla de reverencia, dice a que andes en todo su camino. Se está tomando la costumbre. Le damos la mano a un hermano y le decimos que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. El Señor no bendice a nadie que es desobediente. No hay bendición. Lo decimos nosotros y pensamos que somos el Papa o quién sabe qué. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Y viene la hermanita y dice, hermano, usted que tiene más fe que yo, ¿por qué no ora por mi hijo que está así? No hay tal cosa en las Escrituras. Todos somos hijos, todos somos sacerdotes, todo. Pero usted tiene más fe. No es cierto, mis amados hermanos. Es bueno que nos diéramos cuenta que no solamente tenemos que el temor de Dios, sino también que andemos en sus caminos. Ese es un proceso para dar nuestra vida. Nadie va a dar su vida si no camina. No es cuestión que viene un bichito, como dicen los enamorados, el bichito del amor, y nos quedamos estampados, ella y yo, nada. Y a los 2 meses se separan. ¿Se dan cuenta ustedes cómo se está viviendo? Y entonces tenemos que llegar a la realidad de lo que Dios nos quiere enseñar acerca de lo que quiere decir dar la vida, acerca de lo que quiere decir la ofrenda de la vida. No hay ofrenda de vida si no hay temor reverencial y si no hay deseo de caminar en sus caminos. Quizás usted tenga un buen deseo, hermano. Quizás usted en el entusiasmo de una conferencia se le presenta el buen deseo de decir, yo voy a salir a la obra. Pero es un proceso eso. No es un acto de fe. Tenemos que tener en cuenta, por la fe recibimos el perdón de nuestros pecados, pero por la fe no recibimos el hecho de que queremos de veras entregar nuestra vida a Él. Eso es un proceso. Es un proceso del corazón. Vamos a mirar algunos detalles. Es un proceso también de la obediencia, de andar en sus caminos. Yo creo firmemente que ningún hombre, ninguna mujer puede pretender entregar su obra o, como dice el asunto del tema, ofrecer la ofrenda de su cuerpo en un servicio para Dios si primero no tiene estas condiciones.
Es mejor que no lo haga. Habrá un fracaso en su vida, como hay el fracaso de algunos que empiezan a estudiar y dicen, yo voy a ser médico. Y al tipo no le gusta estudiar. Pero él tiene el deseo. Y va a los padres y dice, papá, aquí no hay facultad de medicina. ¿Por qué no me mandas allí? Es un fracaso donde va. Porque el deseo de médico es un proceso. Debe de saber del sacrificio, debe de saber cuánto cuesta al padre, debe de saber cuánto le va a costar a él. Es decir, hay un proceso, no es meramente una voluntad. Y cuando pensamos nosotros en el hecho de ofrendar nuestra vida, empieza con proceso. Tercero, que lo ames. Que ames a Dios. Mis amados hermanos, tenemos que confesarlo, no amamos a Dios. A pesar que decimos en los textos, Él nos amó primero, por eso le amamos, pero cuando nosotros consideramos en la realidad del proceso que puede ser como la ofrenda de nuestra vida a Dios, tenemos que considerar que tenemos que amarle. Nadie se sacrifica para otros si no es por amor. Pruébenlo los muchachos, aquí tenemos una buena docena de muchachos. Si están de novio y tienen que caminar 3, 4 kilómetros, ¿a dónde va? Voy a la casa de la novia, y va. Pero si la mamá le dice, che, ¿por qué por favor no vas al supermercado? No puedo ir. Mamá, ¿qué quiere? Yo soy un muchacho, voy a ir al supermercado. No es que no ama a su mamá. No se está ejercitando en la realidad de lo que es la madre. Y mis amados hermanos, no podemos ofrendar nuestra vida hasta que no se despierte dentro de nuestros corazones amor hacia Él. Un amor que nos atrae, un amor que nos mueve, un amor que hace que es liviano el poder dar la vida, no un sacrificio, no algo que nos parece a nosotros que tiene que ser sacrificado, sino algo como por amor. Pero dice la Escritura que la améis. Pero también dice que le sirváis. Es después. Nosotros queremos empezar todo por el servicio. Y el servicio no es lo que más Dios quiere de nosotros. Dios quiere de mí que le ame. Y aquí tengo personas casadas. Yo soy muy viejito. No sé si hay muchos como yo de viejito. Pero es importante que nos demos cuenta que si alguno que está casado aquí, ahí hay una señora, allí hay otra, ¿qué le parece, señora? ¿Usted quiere que su esposo le ame o que le traiga la comida para la comida, la plata para la comida? Fuerte. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es primero, que le traiga la plata para la comida o que le ame? ¿Eh? Ame. Y queremos que Dios haga las cosas al revés. No, no. Es importante que nos diéramos cuenta. Primero es amor. Y miramos de esta manera que el amor produce servicio. ¿Ustedes se acuerdan de esa ilustración de esa chica que estaba empleada en la casa y el patrón era severo, enérgico? Y ella trataba de servirlo, temblaba cuando venía y qué sé yo. Pero llegó un día que el hombre se enamoró de ella. Y entonces venía de la calle, ¿qué decís, queridita? Ya no era ya el rezongón. Es importante que nos diéramos cuenta de la realidad. Y ella, ¿qué querés, querido? Me haces un bien con tu sonrisa. Antes era la misma mujer. Es importante que nos diéramos cuenta. El amor es el que hace un servicio verdadero, el que está dispuesto a servir. Y el amor es aquel que da una ofrenda de la vida para Dios. Pero dice que esto tiene que ser con todo corazón. No es fingimiento. Hay personas que ni bien se convierten, parece con un fingimiento que se van a tragar todo el mundo. Reparten folletos, limpian salones, pero no ha nacido amor en el corazón. Yo no digo que no son salvos,
porque la salvación es un regalo de Dios. La salvación no es un mérito. Dios regala la salvación, pero entregar la vida es que yo la tengo que entregar. Es al revés. Y no porque soy salvo, voy a entregar mi vida. Porque aquí tenemos en esta magna conferencia buena cantidad de personas y no podemos decir que todos, aunque somos salvos, somos aquellos que amamos al Señor. Es importante que nos diéramos cuenta de esta preciosa verdad. Pero Dios nunca da algo sin ofrecer el remedio. Dios ha provisto la salvación, el remedio, nosotros tenemos que posesionarnos. Suponiendo que haya una persona que diga, sí, yo amo la obra de Jesús, yo conozco la Biblia, yo hablo de todo eso, yo conozco que murió por mí en la cruz y no lo recibe. ¿Es salvo o no es salvo? No es salvo. A pesar de lo que diga y a pesar de lo que haga, no es salvo. Para salvarse, él tiene que aprovechar el remedio que Dios le ha dado. Y cuando pensamos en ofrendar nuestra vida al Señor, también Él ha dado remedio, y especialmente 3 remedios. Y es importante que sin estos 3 remedios, no es que yo soy alguien que quiero entorpecer el deseo de algunos hermanos que quizá tienen en el corazón ofrendar la vida. Sin estos 3 remedios que ha dado Dios, nadie va a ofrendar su vida. Tener entusiasmo, quizás va a tener también sacrificio, quizás va a correr, quizás como escuchábamos los otros días, andarán en bicicleta por los campos, andarán en burro, todo lo que quiera. Pero sin reunir estas 3 condiciones es imposible que puedan ofrendar la vida. 1. Dios nos ha dado a nosotros una mente. Pero con nuestra mente nunca nos vamos a ofrendar a Dios. Porque nuestra mente no quiere. Y entonces dice la Escritura que nos ha dado la mente de Cristo. Qué lindo. La mente de Cristo puede trabajar en un proceso especial para que ofrendemos nuestra vida. Dice el apóstol, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Teniendo la mente de Cristo, sí, ya podemos ofrendar, porque la mente de Cristo nos enseña que ofrendar la vida a Dios es un motivo que glorifica el nombre de Dios y hace que hombres y mujeres le pudiésemos servir. Pero sin desarrollar la mente de Cristo con nuestra mente carnal, no. Nuestra mente carnal tiene otras ocupaciones. Y es por eso que mirándonos de esta manera, Dios tuvo que darnos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos que hacer un proceso. La mente de Cristo era hacer la voluntad del Padre. Él no tenía otro interés aquí en la tierra. No importa lo que había a su derecha o a su izquierda. Su interés, como él dijo, es acabar la obra. Es como hemos leído en el libro de Levítico, ser holocausto a Dios. Nosotros somos muy interesados. Cuando leemos la Biblia siempre miramos los intereses nuestros. Pero el Señor Jesucristo en su holocausto primero se ofreció a Dios. Él quiso satisfacer la justicia y las demandas de Dios. Padre, heme aquí para hacer tu voluntad. Y mis amados, cuando dejamos el proceso de la mente de Cristo en nosotros, entonces brota de dentro de nosotros el gran deseo. Padre, queremos hacer tu voluntad. Da la vida. Pero no es solamente la mente que nos ha dado. La mente sirve para pensar. Pero también nos ha dado un corazón nuevo. Y el corazón nuevo es el asiento de los sentimientos. Es por eso que decimos, te amo con todo el corazón. Dice que en una parte del mundo que creen que el corazón es el hígado, dice, te amo con todo el hígado. Pero miramos las Sagradas Escrituras y nos muestra que el asiento de los pensamientos, el asiento de los sentimientos es el corazón. Y cuando el asiento de los pensamientos de mi corazón
es aquello que agrada a Dios, entonces me cuesta poco, muy poco, ofrendar mi vida. Le costó al Señor Jesucristo, cierto, humanamente mucho, pero en cuanto a voluntad, en cuanto a cómo el sacrificio lo tenemos en Levítico capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, va desarrollando otro sacrificio. Pero el primer sacrificio, lean ustedes perfectamente y estudienlo, y el primer sacrificio es para Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene un corazón de sentimientos para con su Padre. Él ama a su Padre. Él desea aquello que su Padre sea. Y es por eso que viene la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tomo contentamiento. Porque el contentamiento del Hijo era hacer la voluntad del Padre. 3. Nosotros también tenemos una voluntad. Y la voluntad de la carne nunca es la voluntad del Espíritu. Es por eso que ninguno puede ofrendar su vida por voluntad de la carne. La voluntad de la carne, antes de ofrendar, escapa. Busca solucionar su problema, no acercarse, no ir al altar, no ir a aquello que Dios tiene preparado y hace su propia voluntad. Pero cuando la voluntad está de Cristo, cuando Él ha puesto en nosotros una nueva voluntad, cuando Él ha puesto la voluntad del Espíritu, entonces brota el deseo, Señor, ¿qué quieres que haga? Así lo dijo Pablo y así lo han dicho otros siervos de Dios. Es un proceso. Pablo no lo dijo cuando se convirtió. Pablo lo dijo después de un proceso. Él quiso hacer la voluntad de Dios y entonces dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y él entonces ofrendó su vida a Dios para el servicio de Dios. Nos damos cuenta acerca de esta preciosa verdad y hacer la voluntad del Padre. Y traje una lectura sencilla. Siento que el reloj siempre me traiciona a mí. Y tenemos la figura aquí de Juan capítulo 12. Todos nosotros leemos el caso de María, que vino y ofrendó eso a los pies del Señor Jesucristo. Y se lee mucho, pero es un proceso esto de María. No es un arranque de voluntad. ¿Cuánto lo habrá pensado? Cuando fue a buscar el perfume, cuando miró cuánto costaba, cuando miró cómo se lo había regalado su padre, cuando miró un montón de cosas y no le importó absolutamente nada, todo lo que hubiese alrededor. No le importó de los apóstoles, no le importó de Judas, no le importó del fariseo. Ella tenía un proceso en su corazón y emprende el hecho de cumplirlo. Y sin mirar a nadie, entra en aquel lugar, rompe el alabastro y lo presenta delante de Dios. Hay mucho que critican. Hace años atrás, a 2 cuadras de casa, 3 cuadras en aquel entonces, había un supermercado grande. Y un día fui a comprar algunas cosas para el campamento. Y me pone la mano en el hombro el dueño y me dice, Señor Romano, yo lamento que usted está perdiendo su vida. Usted ya sé que está aquí 20 años. ¿Y qué tiene? Yo menos que usted. Yo lo conocí cuando era peón. Y yo tenía un supermercado lleno. Y dice, mire, todos mis hijos colocados. Mire cuánto tengo. Y yo le dije, soy más rico que usted. ¿Y dónde tiene la riqueza? Hay algunos que me esperan en el cielo y hay algunos que me van a acompañar para ir al cielo. Me dio la mano y no me atendió más, me atendieron los empleados. No puede entender cuando hay este hecho de desear ofrendar la vida y que viene con un proceso. No viene con un entusiasmo, no viene con unas circunstancias. No viene tampoco porque fulano puede decirlo o porque se siente más cómodo en esto o aquello. La ofrenda de la vida viene cuando empezamos. Lo repito y termino. Lo tengo anotado. Cuando empezamos a temer a Dios.
Podemos ser creyentes y no temer a Dios. ¿No tenemos acaso inmoralidad dentro de las iglesias? ¿Sí o no? Nos da tristeza. ¿Y cómo puede ser José, que tanto nombramos, le dice a aquella mujer, ¿cómo voy a ofender a Dios? Temor de Dios, no miedo, pero temor. Y mis amados hermanos, tenemos que empezar a ejercitarnos de tener temor de pecar. Una reverencia absoluta para que Dios en su presencia nos libre del pecado. Estamos viviendo realmente como se interesa el Satanás de introducirse dentro de las iglesias para hacernos pecar. ¿Y qué voy a hacer? Si fulano es así, si la corriente es así, si la otra es así. Y entonces pensamos, y doy otra ilustración. Una señorita trabajaba en una tienda. Quiero que ustedes me entiendan el proceso. Y era la mejor empleada. Y un día vino el patrón, la llama aparte y dice, mire señorita, lamento, pero yo a usted la tengo que despedir. Y la chica dice, pero ¿por qué, señor? Usted tiene que vestirse como se visten las demás. Tiene que arreglarse como se arreglan los demás. Usted no puede desentonar con las otras empleadas. No es que iba desarreglada, solamente que no se ponía a la par de su vestimenta. No daba lugar al diablo de ser tentadora. Y entonces el patrón la echó y ella se fue. Era la única, estoy hablando de algo real, la única que sostenía la casa. La madre viuda y ella era la única. Y llega llorando, mamá, me despidieron. ¿Y por qué, hija? ¿Qué has hecho? Nada. Quiere que me vista como las demás empleadas se visten. Y la madre le dice, es un proceso para ofrendarte a Dios. Pasó una semana y el mismo patrón en una reunión de mesa de un amigo, otro comerciante le dice, decime, ¿no tenés alguna empleada pero buena, de carácter, que sea real? ¿No podéis recomendarme una empleada? Dice, mira, yo tengo una empleada que era la mejor empleada. Pero dice, esta chica viste elegante, no viste de una manera que parecen payasos. Una va con la pollera tirada por acá, el otro va por el otro lado, el hombre va. Parecen payasos, uno los ve por la calle y no parecen personas. No hay elegancia. Y entonces le estaba explicando, dice, pero dice, tiene esto, no quiere. Dice, ¿dónde vive? Allá. Y la va a buscar. Dice, señorita, ¿usted estaba trabajando en tal lugar? Sí, señor. ¿Y por qué la despidieron? Usted me ve limpia, bien peinada, bien arreglada, elegante. Y dice, por eso venga, yo la voy a tomar. ¿Cuánto le pagaba? Tanto. Le vamos a dar el doble, la voy a colocar de cajero. Una vida ofrendadas. En lo poco, para que lo mucho sea fiel. Y cuando nosotros empezamos en nuestras cosas, ¿cuántos de nosotros, por mirar lo que dice fulano? Y fíjense en María. Los que estaban alrededor dicen, esto se tiró mal, se gastó mal, ¿por qué no se gastó en otra cosa? Ella no miró a nadie. Ella miró su objetivo. Ella miró a su Señor. Ella miró la grandeza de su Señor. Y resueltamente, no importándole del fariseo que invitaba, no importándole de los apóstoles que protestaron, no importándole de Judas, no importando, se pone a los pies del Señor Jesucristo, rompe su alabastro y derrama el perfume de su vida para el Señor. ¿Queremos? Esta es la invitación.
queremos ofrendar la vida, no empieces, mi hermano, a hacer sacrificio. Si queremos ofrendar la vida, empieza. Mañana es domingo. Acuérdate cuando entras en el salón, cómo entras. Está tu Señor allí. Empieza por un temor reverencial. Empieza a quererle obedecer. Empieza a amarle. Empieza a amarle con todo tu corazón para empezar a servirle, para que Él sea glorificado. Y entonces viene la realidad de una ofrenda dada a Dios de la vida. De lo contrario, nunca vamos a llegar. Y no nos olvidemos que es un proceso que va de paso en paso. No es un accidente en la vida, como alguien dice, yo, tal día, me llamó el Señor, ya está. Y di mi vida. No, no hay tal cosa. Es un proceso que tenemos que hacer para que haya motivos de gloria para el Señor y para que haya también bendición en nuestras vidas y en las iglesias. Nuestro Dios y nuestro Padre, tú nos has estado hablando en esta tarde a través de tu palabra y de tus siervos. Señor, sabemos que tú quieres que te entreguemos la vida a ti por encima de cualquier otra cosa. Tú quieres que tengamos conocimiento de Dios más que holocaustos. Tú quieres que tengamos un corazón quebrantado delante de tu presencia. Y Señor, al haber escuchado tu palabra y tu mensaje, Señor, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Señor, que meditemos acerca de los proyectos de nuestra vida, para que no las malgastemos, no las desperdiciemos, y que después de haber entregado nuestra vida a ti y haber terminado nuestro peregrinar aquí sobre la tierra, podamos decir con el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Señor, que nuestra vida pueda agradarte a ti, que el mundo pueda ver en nosotros el reflejo de Cristo, que como se nos ha instado haya temor de Dios en nuestros corazones y podamos andar por tus caminos y hacer tu voluntad. Señor, que esta palabra escuchada en nuestros corazones siga resonando en el caminar a nuestras casas, en el acostarnos, y que no caiga en saco roto. Bendice a tu pueblo, despídenos en paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.